Teotihuacán es una palabra que deriva del náhuatl, significa la ciudad de los dioses. Los pobladores más tardíos del centro de Mesoamérica, los toltecas y los mexicas, conocieron Teotihuacán ya despoblado. Exploraron con admiración el sitio y lo tomaron como leyenda de origen de sus propias culturas. La ciudad había tenido un auge impresionante hacia el siglo V y fue abandonada sin motivo claro hacia el siglo VII. Las llamadas pirámides de Teotihuacán fueron en realidad basamentos piramidales de templos religiosos y no tumbas de gobernantes. Las investigaciones arqueológicas recientes nos sugieren que esta ciudad fue creada para integrar los conceptos astronómicos y calendáricos en una forma mucho más explícita de lo que nos imaginamos. Plantean que los constructores de Teotihuacán orientaron las pirámides del Sol y de la Luna, representando el concepto de dualidad tan arraigado en el contexto del pensamiento mesoamericano. Este culto también divide su visión del universo en tres niveles: el plano celestial, el plano terrenal y el plano del inframundo. Este último, ocupado por deidades responsables de mantener el orden y el curso del universo. En Mesoamérica, el inframundo estuvo considerado como reflejo del mundo terrenal. Era refugio de los muertos, pero también lugar de creación. Así, los majestuosos basamentos piramidales que desafían las alturas tienen cuevas subterráneas en donde los investigadores han encontrado múltiples ofrendas que honraban el inframundo. Estos lugares de culto subterráneos fueron planeados por los arquitectos teotihuacanos antes de toda construcción. La idea de planear así la ciudad fue con el propósito de mantener el orden cósmico. Empecemos. Mesoamérica. Las ciudades del periodo clásico, primera parte. El periodo clásico de Mesoamérica es muy extenso. Para su comprensión lo dividiremos en tres partes. El periodo clásico se desarrolló en varios territorios de Mesoamérica. La diversidad cultural fue una de sus características. Sabemos que existieron significativos intercambios comerciales y culturales entre ellas. Tuvieron grandes diferencias y grandes similitudes. Hacia el clásico ya se había desarrollado el calendario y se observaba un ciclo religioso de 52 años. Si bien existían símbolos de escritura desde la cultura olmeca, es en el periodo clásico cuando se desarrolla el complejo sistema de escritura maya. Hacia el norte se desarrollaron también otros sitios importantes en Zacatecas, la Sierra Gorda de Querétaro, en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Entre el año 1 y 150 de nuestra era, el altiplano central de México experimentó una explosión demográfica. Teotihuacán comenzó a concentrar un importante número de habitantes provenientes de todo el Valle del Anáhuac. Según los especialistas, Teotihuacán pudo haber tenido hasta 150,000 habitantes y unos 25 kilómetros de extensión urbana en su etapa de esplendor. Era una ciudad cosmopolita donde vivieron habitantes de otras regiones de Mesoamérica. Fue una de las 5 ciudades más importantes del mundo en el siglo V. Sin embargo, quedó deshabitada a finales del siglo VII. Algunos investigadores sugieren cambios climáticos, otros riñas políticas, pero nadie sabe con exactitud por qué fue abandonada. Los pobladores posteriores la veneraban porque creían que solamente los dioses podían haber construido algo así. La planeación y ejecución de Teotihuacán refleja un proyecto político de largo alcance con una traza urbana única en Mesoamérica. El principal eje de composición es norte-sur y la calzada principal mide alrededor de 5 kilómetros.
El crecimiento poblacional obligó entre el año 150 y 650 a una expansión territorial donde se conforma otro eje de composición que corre este a oeste y que coincide con el río San Joaquín, el cual define 4 barrios divididos que conforman la zona habitacional de la ciudad, misma que hace referencia también al mito de la creación. Los 3 edificios más importantes son la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, que es la más grande del conjunto, y la Ciudadela, donde se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl. Estos edificios se fueron conformando en varias etapas. Como ejemplo, la pirámide de la Luna tiene 6 versiones internas, según aseguran los especialistas. El estudio de la etapa clásica se ha dividido en etapas cronológicas y constructivas. Esta división está basada en las propuestas de varios investigadores como René Millón, Cowell y Natalia Morava. En la etapa Zacuali tenemos indicios de la pirámide de la Luna, el trazo de la llamada Calzada de los Muertos y las primeras fases de la pirámide del Sol. En la fase Micaotli se hace la penúltima etapa de la pirámide de la Luna, la parte superior de la pirámide del Sol, el templo de Quetzalcóatl y la ciudadela. Tlamililolpa se llama la etapa de mayor esplendor del conjunto y es cuando se construyen los templos de los caracoles emplumados y el palacio de Quetzalpapalotl, además de las etapas finales de la pirámide de la Luna. Recordemos también que en la etapa Metepec es cuando se hacen los murales de la más alta calidad y la mejor producción de cerámica, especialmente en la zona habitacional. La zona urbana, como decíamos, tenía más de 2 kilómetros de extensión, por lo que la etapa de esplendor también lo fue en los barrios. René Millón registró cerca de 2.200 conjuntos habitacionales en su estudio. El arreglo residencial típico fueron habitaciones alrededor de los patios en donde se levantaba un pequeño templo. Aunque la población no se distribuyó homogéneamente, los recintos se alineaban para originar calles y tenían un complejo sistema de drenaje y suministro de agua. La Calzada de los Muertos fue nombrada así en el siglo XVI debido a que se pensaba que los túmulos de tierra que en aquel entonces había a los costados eran tumbas. En realidad, son 23 templos construidos desde la primera etapa. Una singularidad de Teotihuacán es el hecho de que se han encontrado túneles rituales bajo los basamentos de las pirámides del Sol y de Quetzalcóatl, que reflejaban el pensamiento religioso de los teotihuacanos. El sistema constructivo de tablero talud se denomina teotihuacano y es muy evidente en el templo de Quetzalcóatl, donde también es ricamente decorado con diversos motivos religiosos. A pesar de que en la actualidad hay controversia al respecto, los investigadores proponen que la cultura y la arquitectura teotihuacana tuvo una fuerte influencia en muchas culturas, como la vecina ciudad de Cholula, en Puebla, que nunca llegó a tener una traza urbana similar a Teotihuacán, pero que en estos vestigios podemos distinguir el sistema de tablero talud. Se sabe que Cholula estuvo poblada desde el preclásico y pudo haber tenido como unos 60,000 habitantes. Cholula está muy poco explorada, pero conocemos parte de los vestigios arqueológicos de un centro ceremonial y se supone que el basamento piramidal de Cholula es el más grande del mundo. Originalmente medía 450 metros por lado y estuvo dedicado al dios Quetzalcóatl. El investigador Rojas sugiere que esta ciudad fue un lugar de peregrinaje religioso y confirmando esta idea podemos ver que en la etapa colonial se construyó sobre aquel basamento el santuario de la Virgen de los Remedios. Veamos ahora las características del clásico en el antiplano central. Las principales ciudades son Teotihuacán y Cholula.
Teotihuacán, por su población y tamaño, fue una de las 5 ciudades más importantes del siglo V. El trazo y la forma constructiva teotihuacana influenciaron muchas otras culturas mesoamericanas. El abandono se inició alrededor del siglo VII. Las causas del colapso de la ciudad no han sido definidas con exactitud.